La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, ha recibido a través de redes sociales amenazas de muerte. Am, y sobre esto, pues el presidente hoy en la mañana, el presidente López Obrador, opinó de que podrían ser amenazas que vienen de los propios conservadores. No hay que olvidar que no es la primera vez que el presidente dice que los conservadores están en esto. Cuando fue el atentado contra nuestro querido amigo y colega Ciro Gómez, Ciro Gómez, que dijo el presidente que pueden ser los conservadores. Ahora dice lo mismo, que pueden ser los conservadores. El presidente trae la idea de que los conservadores son los culpables de todos los males que aquejan a este país. El problema es que nunca ha definido claramente quiénes son los conservadores. Porque no es lo mismo el conservador del siglo XIX que el conservador del siglo XX. Y en esta época en donde es muy sencillo decir que uno es liberal o que uno es conservador, está demostrado que la mayoría de las personas en algunos aspectos son conservadores y en otros aspectos son muy liberales. Por ejemplo, se puede ser conservador en lo que es el manejo de la hacienda pública. El presidente López Obrador es archiconservador en lo que es el manejo de la hacienda pública. Ahí están los datos. Hoy el peso ya está, el dólar está a menos de 18. Eso es conservadurismo financiero. Y en otras cosas puede ser totalmente iliberal y pelear por los derechos de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Yo no me considero ni liberal ni conservador. Tengo aspectos conservadores en unas cosas, liberales en otras. Entonces es muy fácil tildar a alguien de algo cuando ese algo ya no existe en la realidad. Pero, a ver, Venus, que el presidente desestime una amenaza de muerte contra su par dentro de lo que es el gobierno mexicano, porque la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, son pares del presidente de la República, porque los otros son titulares de los otros poderes. Ya ha levantado mucho ruido esto. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juez de Distrito condenó estos hechos en contra de la ministra Piña. Sí, Eduardo, mira, todo nace a partir de que el presidente ha hecho una crítica al Poder Judicial de la Federación. Mira, yo no voy a negar que no que exista corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que existe ahí, existen los demás poderes de la Unión yo diría en todos los poderes de todos los estados. Pero eso no justifica que el presidente ataque a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, sin fundamento, porque lo que dice el presidente, y perdón que lo diga muy claramente, no tiene fundamento. ¿Qué dice el presidente? Mira, apenas el miércoles dijo en su conferencia de la mañana, dijo lo siguiente, y estoy entre comillas, apenas llegó la nueva presidenta, o sea, Norma Piña, y se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Perdón, eso no tiene ninguna base, eso no tiene ningún A fundamento. ver, ustedes son los abogados. Una pregunta. ¿La presidenta o el presidente anterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están supervisando cada decisión de un juez federal o de un tribunal federal? ¿Lo están supervisando? ¿Les hablan para pedirles permiso? Oye, presidente de la Suprema Corte, voy a decretar, voy a determinar esto en tal juicio. Que yo No, sepa, no. no, eso no pasa, Eduardo, no pasa. Ahora, Eh, se, la, puede, la, se la, le puede echar la culpa a los presidentes de la Suprema Corte, la actual y el que estuvo antes, y antes, de la corrupción en el Poder Judicial Federal, porque también son presidentes del Consejo de la Judicatura, cuya chamba sería combatir la corrupción en el Poder Judicial Federal. ¿O me equivoco? sí, no te equivocas, Eduardo. El Poder Judicial no es que sea el presidente de la Suprema Corte, que también preside la Judicatura, no es que tenga el control absoluto y no se Es mueva como nada. decir que el presidente López Obrador es un corrupto porque hay mucha corrupción en el gobierno Exactamente. federal. Exactamente. O sea, el presidente de la Suprema Corte no es omnímodo ni tiene el control total de todo el Poder Judicial. Y no está, o sea, sería materialmente imposible que estuviera
pendiente de todas las resoluciones de todos los jueces federales, porque eso no se puede, eso no se puede. Pero sí, pero el presidente de la Suprema Corte o la presidenta, lo que sí pueden hacer es empezar a apretar más las tuercas para que no haya tanta corrupción en el Poder Judicial Federal. Así como los presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados deberían apretar las tuercas para que no haya tanta corrupción en los tribunales de los estados y de la Ciudad de México, ¿o no? Así es, eso sí, Eduardo. Mira, pero bueno, volviendo al punto, esta afirmación que hizo el presidente, que en el sentido de que desde que llegó Norma Piña se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes, no tiene fundamento, no es verdad. Y a raíz de esta declaración, y esto es lo más triste, se desató una ola de ofensas en contra de Norma Piña. No solo ofensas, también amenazas de muerte, como tú ya dijiste. En particular, una que no voy a repetir porque es horrible y no la voy a reproducir por respeto a la ministra y por respeto al público, pero fue una vulgar y abyecta amenaza de muerte contra Norma Piña y eso es inaceptable. Hay que recordarle al presidente que sus palabras tienen peso. Por Él tiene todo el derecho a opinar lo que quiera, pero cuidado, sus palabras tienen más peso que las mías o la de cualquiera que esté en un medio de comunicación, porque es el presidente de la República. Y además es un presidente muy popular, es un presidente muy carismático, es un presidente que millones de mexicanos lo que diga es la verdad. Bien. Juan. De ahí el peligro, ¿no? A mí me parece terriblemente desafortunado por lo que tú dijiste al principio. El día del atentado contra Ciro Gómez Leiva, en la mañana, él dijo que a los que lo escuchaban les podía dar cáncer. Entonces, algún iluminado dijo, pues yo voy a evitar... No, eso lo había dicho antes, perdona, tengo que rectificar. Lo había dicho unos días antes. Ok. Al final, como dices, tiene un peso específico enorme. Me parece muy desafortunado y me parece una terrible falta de respeto a la presidenta de un poder que es su par y a la que se ve que no quiere. No, pues claro que no la quiere, pero tampoco está obligado a quererla. Claro. A ver, Mónica. Bueno, aquí hay dos temas importantes. Primero, sí, efectivamente, el presidente es una voz particular dentro del sistema que puede inducir a una serie de cosas a gente que no está muy normal, porque solamente un desequilibrado puede hacer lo que yo vi ayer, que no lo vamos a repetir. En Twitter me tocó verlo y dije, ay, caray. Es que hay muchos desequilibrados en el planeta Tierra y México pertenece a este planeta. Efectivamente, no nos podemos sustraer de una realidad. Entonces, está poniendo en riesgo a su par. Y dos, por supuesto que esta situación política de atacar a los demás poderes consuetudinariamente y a miembros de la sociedad civil, sean élite o no sean élite, realmente está desgastando y polarizando. En la marcha del fin de semana pasado se vio. Discrepo de ti, no está polarizando. Si estuviera polarizando, el país estaría dividido en 50-50 dándose, pero ahorita está dividido en 62-38. Esa es una polarización, así no estaba. No. No coincido contigo. No podrás coincidir. Pero el punto es que sí, gente... Tanto tendrás que coincidir conmigo que en el sexenio pasado, el señor Peña Nieto tenía una aprobación del 30 y 70 contra él, pero nadie decía que estaba polarizado el país. Porque finalmente no era la persona, era la institución. El tema con López Obrador es la persona. Hay que usar los términos polarización porque yo también lo usé durante un rato hasta que un día dije polarización es dividir en dos bandos más o menos iguales que se están dando. Aquí hay una mayoría indiscutible a favor del presidente y por eso dice y hace las cosas que dice y hace. Porque sabe que la mayoría de la gente lo apoya y ese también es el problema, como ya dijimos. Por ahí puede haber un loco, como tú lo dijiste, que diga, yo voy a ayudar al presidente, voy a librarlo de sus enemigos. Ahí hay locos. Bernardino. Eduardo, sin duda el Poder Judicial tiene, como tú lo habías comentado, un Consejo de la Judicatura Federal. Ahí cuando hay un hecho supuesto de corrupción por algún juez, por alguna resolución inclusive de sus decisiones, se somete a una queja ante ese consejo. El consejo tiene que investigar y sanciona, y sí ha habido sanciones con jueces, etcétera. Es decir, pero también se tapan, no nos hagamos.
Ministros está para ministros, jueces está para jueces. El hecho es que está un medio de control allí que se puede denunciar, ¿no? Y se puede sancionar y se han sancionado. Creo que es bien importante entender esa estructura que tiene. No, me queda claro, pero yo he hablado con abogados litigantes que me dicen, yo denuncié a tal juez en un tribunal de justicia estatal y los demás jueces lo tapan y no prospera la denuncia. Ahí está el problema, ahí está el tema. Mensajes.